Gente de Reddit, ¿qué historias de terror reales les han ocurrido en México? Tengo un recuerdo de hace más de 20 años que hasta el día de hoy me sigue estremeciendo. Durante un par de años trabajé horas extras muy lejos de mi casa. Tenía jornadas pesadísimas, saliendo a veces a las 9 o hasta las 11 de la noche, por lo que me tocaba conducir casi a medianoche por carreteras prácticamente vacías. Una de esas noches, el cansancio me venció y me estaba quedando dormido al volante. De pronto, a la orilla de la carretera, empecé a distinguir a lo lejos largas filas de personas. Todas estaban de pie, inmóviles en medio de la penumbra. Pero lo más extraño ocurría cuando me acercaba a ellas. En cuanto las luces de mis faros las iluminaban a corta distancia, simplemente se desvanecían en el aire. Fue un instante perturbador. En mi mente entendí de inmediato que aquellas figuras no eran personas vivas, eran las almas de todos aquellos que habían fallecido en accidentes sobre ese mismo camino. En ese preciso segundo, el ruido brusco de mi auto saliendo del camino me hizo reaccionar. Estaba a punto de volcarme o chocar, pero logré maniobrar a tiempo y regresar al pavimento. Fue ahí cuando lo comprendí. Aquellas presencias estaban ahí para advertirme, para evitar que me convirtiera en uno más de ellos. A la fecha no sé qué pensar. Quizás fue el cansancio extremo, o tal vez el instinto de supervivencia, creando una alucinación para hacerme reaccionar. Pero de lo que estoy seguro es que esa noche algo me salvó la vida en la carretera. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo y nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. En las fotos el lugar se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra muy fea y pesada. El departamento solo tenía un cuarto, pero se notaba que ahí había vivido alguien por mucho tiempo. Había figurillas de angelitos, discos de los años 60 y cuadros pintados a mano. Todo parecía pertenecer a una anciana. Por alguna razón me dio la impresión de que estábamos usando los muebles de alguien que había fallecido en ese mismo lugar. A la hora de dormir, a mi esposo le tocó del lado de la puerta del cuarto. Era una puerta pesada de madera, la cual me aseguré de cerrar al 100%, porque me daba pavor ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 de la mañana, me despertó un ruido. La manija se estaba moviendo con fuerza, como si alguien intentara abrir desde afuera. Mi esposo seguía roncando, así que lo desperté a la fuerza. No pensaba enfrentar una aparición yo sola. Justo cuando despertó, la puerta se abrió por completo. Sé que hay puertas que se abren por el aire o por estar mal cerradas, pero esta primero se abrió de golpe y luego terminó de abrirse despacio, hasta quedar de par en par. En ese instante, la vibra se volvió insoportable. Sentí claramente que estábamos invadiendo la casa de alguien y que esa anciana estaba profundamente enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y del miedo prefirió volverse a dormir. Yo mientras tanto me moría de pavor. Al día siguiente, mi esposo me cambió de lado en la cama para que yo quedara del lado de la puerta maldita, porque aunque no lo aceptara, sé que también estaba aterrorizado. Las cosas no pararon ahí. En esa misma estancia, mientras mi esposo se rasuraba, la rasuradora eléctrica fue desconectada de golpe. El enchufe salió volando con fuerza del tomacorriente. Cada noche que pasamos ahí, ocurrían cosas raras, y yo terminaba rezando para poder dormirme, y eso que ni siquiera soy religiosa. En conclusión, piénselo 2 veces antes de rentar un Airbnb antiguo. Una noche regresaba en mi auto con la que era mi novia en ese tiempo. Yo vivía en Zapopan y ella hasta Tonalá, por lo que era un trayecto bastante largo. Eran como las 9 de la noche y ya estaba totalmente oscuro. Veníamos cansados de la escuela, en silencio. A unas cuantas cuadras de llegar a su casa, nos tocó un semáforo en rojo. En ese instante de calma, escuché clarito una voz femenina dentro del coche que gritó con desesperación: ¡No! Pensando que había sido mi novia, me volví hacia ella y le pregunté: ¿No qué?
Ella me miró con el rostro completamente pálido y me dijo: Yo no dije nada, pero yo también escuché eso. Nos dio un susto tremendo. Volteamos hacia todos lados buscando a alguien en la calle, pero estábamos completamente solos en la cuadra. Decidimos no darle más importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía. Sin embargo, 2 días después, en la escuela, ella se me acercó para contarme algo que me dejó helado. Resulta que una de sus vecinas nos vio llegar esa noche a la orilla de la calle. Al día siguiente le preguntó a mi novia con toda naturalidad: Oye, ¿quién era la niña pequeña que se bajó del coche con ustedes? Obviamente yo no tengo hijas, ni venía nadie más en el auto, solo nosotros dos. Fue en ese momento cuando entendimos de dónde venía aquel grito dentro del vehículo, y que durante todo el viaje de Zapopan a Tonalá no veníamos solos. Cuando yo tenía unos 9 o 10 meses de nacida, mis padres me llevaron de vacaciones a un pequeño rancho llamado Puerto de la Cruz, a las afueras de Irapuato, donde vivía mi tía. Toda la familia se reunió ese fin de semana y la casa era tan chica que a nosotros nos tocó dormir en la cocinilla. Hacía un frío tremendo. En ese entonces yo todavía no estaba bautizada y esa noche entenderíamos el peligro de eso. A mitad de la madrugada empecé a llorar desconsoladamente. Mis papás intentaron de todo, pero nada lograba calmarme. De pronto, ocurrió algo escalofriante. Todo el entorno quedó en un silencio absoluto. En el rancho había muchísimos animales, pero los grillos, perros y gallos callaron al mismo tiempo. En medio de ese silencio sepulcral, escuchamos cómo un caballo empezaba a dar vueltas alrededor de la casa. Mi papá, que en ese tiempo era militar, sacó su arma, caminó hacia el pasillo y esperó en la oscuridad, pensando que podía ser un intruso o mi tío. Pero las pisadas no eran humanas ni de alguien conocido. El galope rodeaba la habitación despacio, amenazante. De repente, así como empezó, el llanto se me quitó. El caballo desapareció y todos los ruidos del campo regresaron de golpe. Al día siguiente, mis padres fueron a hablar con el sacerdote del rancho. Al escuchar lo sucedido, el padre les confirmó lo peor. En ese lugar ya habían pasado cosas similares. Lo que nos visitó esa noche era una bruja que buscaba llevarse un bebé no bautizado. Nos advirtió que, si no me bautizaban de inmediato, ocurriría una tragedia. Ese mismo día me bautizaron de emergencia. A la fecha, el recuerdo de ese galope en silencio del rancho nos sigue helando la sangre. La casa de mi abuelo siempre ha tenido algo extraño. Desde que tengo memoria, se han escuchado pasos en el techo, puertas azotándose en la madrugada y el sonido inquietante de alguien limpiándose los pies en la alfombra. Pero hubo una noche en particular que nos marcó a todos. Estaba durmiendo en el antiguo cuarto de mi mamá junto con mis primos. Alrededor de las 2 o 3 de la mañana, un ruido nos despertó a todos al mismo tiempo. Era el sonido de alguien arrastrando los pies lentamente sobre la alfombra, justo en medio de la habitación. Nos levantamos asustados y nos quedamos congelados en la oscuridad. De pronto, el arrastre se convirtió en pasos pesados. La puerta del cuarto estaba completamente cerrada, pero escuchamos claro cómo esos pasos cruzaron la habitación, salieron hacia la entrada de la casa y finalmente azotaron la puerta principal. Años después entendimos el posible origen de todas estas manifestaciones. Un día mi abuelo nos confesó un secreto. Cuando estaban construyendo la casa, los albañiles encontraron enterrados los restos óseos de un adulto de baja estatura, con cortes visibles en la zona del tórax. Al estar ubicados en Cholula, Puebla, lugar donde ocurrió la histórica masacre a manos de los conquistadores españoles, mi abuelo sospecha que se trataba de los restos de un antiguo cholulteca,
que perdió la vida en aquel sangriento episodio. Los trabajadores nunca reportaron el hallazgo a las autoridades, por miedo a que les expropiaran el terreno, y simplemente construyeron la casa encima. Hasta el día de hoy, esa presencia sigue reclamando el lugar donde fueron profanados sus restos. Soy originario de Mexicali, Baja California. Hace tiempo viajé con unos amigos a un concierto en Tijuana. Para regresar a casa de madrugada, la única opción era cruzar por La Rumorosa, una carretera famosa en todo el país por sus curvas extremas, sus vientos helados y sus historias de aparecidos. Al terminar el evento tomamos camino de regreso, ya que todos teníamos que trabajar temprano. Mi amiga Kenia venía de copiloto, encargada de la música para no quedarnos dormidos. Eran cerca de las 2:30 de la mañana, cuando comenzamos el descenso por las curvas de La Rumorosa. Todo estaba completamente a oscuras, así que encendí las luces altas del auto. Justo antes de llegar al segundo descanso del camino, mis faros iluminaron algo en la orilla derecha de la carretera. Era una mujer. Tendría entre 25 y 30 años. Llevaba una chamarra de mezclilla, blusa blanca, pantalón negro y el cabello castaño rojizo. Pero lo perturbador no era su ropa, sino su postura. Estaba arrodillada sobre el pavimento, con las manos apoyadas en las piernas, como si estuviera rezando, con la mirada perdida hacia el frente. Miré rápidamente a los lados, buscando un auto averiado, pero no había nadie más. Estaba completamente sola en medio de la penumbra. Con el corazón acelerado, le dije a mi amiga: Ah, cabrón, ¿viste a la chava que está ahí en la orilla rezando? Kenia me miró con una extrañeza y respondió: ¿Qué? Yo no vi nada. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No manches, llevo las luces altas encendidas. Era imposible no verla. Mi amiga, empezando a ponerse nerviosa, me repitió: Güey, estás loco. Te juro que no vi a nadie. En ese momento, la sangre se me heló. Una risa nerviosa se mezcló con el pavor. Nos fuimos en completo silencio durante todo el camino. Al llegar a mi casa no pude dormir en toda la noche, haciéndome la misma pregunta una y otra vez. ¿Aquella mujer era una persona real? ¿O me topé con un alma en pena que vaga por La Rumorosa? Síguenos para más historias así. Esto fue Ecos del Umbral.